¿Siente que el país cumplió con usted? Yo creo que esa respuesta no la tengo que dar yo, sino el propio país. Yo llevo la satisfacción del deber cumplido y pues eventualmente recuperar las experiencias y transmitirlas hoy como lo hago en la cátedra o eventualmente en alguna publicación o publicaciones eventuales. Pero sobre todo la idea de que la democracia es fundamental aún en los tiempos de las mayores tensiones, ¿no? La tolerancia, el respeto por las normas, el principio de legalidad y la posibilidad de que podamos mirar al futuro. Yo creo que eso es muy importante. Doctor, ¿cuáles habrán sido las primeras palabras de sus hijos, de su esposa, de su familia al momento de su posesión? Imagino que han sido más importantes que lo que le puede haber dicho cualquier otra persona o cualquier autoridad en ese instante, ¿no? Yo todavía recuerdo muy claramente que al retornar de la Casa de la Libertad, ya era entrada la madrugada, los chicos estaban durmiendo, nos sobrecogimos con mi esposa sobre lo que nos venía en próximas horas o próximos minutos, porque ya estaba amaneciendo. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, no era una situación para la cual yo tenía una respuesta inmediata, porque no tenía un partido, un gabinete, no tenía sino un mandato muy grande que cumplir. Entonces, había que poner el hombro, había que pensar en soluciones, pues sí, ahí estábamos. ¿Y tiene 4 hijos, doctor? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, de mi primer matrimonio tengo 2 hijas mayores. La mayor ya está casada y tiene una bebé. No me diga que ella es abuelo, doctor. Lo han hecho abuelo muy joven. No tanto, pero tiene que protestar. Suficientemente joven para disfrutar a mi nieto y a los que vengan, ¿no? Tengo una segunda hija que todavía no está casada y 2 menores. Bueno, las edades son 27, 29, 15 y 13 años, ¿no? Casi 16 y 14 en realidad. Un solo hombrecito. 3 mujeres y un varón. Claro. Sí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de trasladarse de Sucre a La Paz? Porque lo ha tenido que hacer en ese momento con hijos todavía pequeñitos, en colegio, ¿no? Sí, los chicos estaban con nosotros en Sucre, las mayores vivían aquí en La Paz, fueron de una enorme ayuda para entonces. Y el traslado fue indudablemente caótico porque yo tuve que trasladarme en la madrugada a La Paz y mi familia llegó posteriormente y tuvieron que trasladar lo esencial para instalarnos en la residencia, lo cual tiene una cantidad de anécdotas porque tuvimos que trasladar no solamente los enseres personales, sino también al perrito y al loro. Claro. Y acomodarnos en un tiempo que fue bastante tenso, pero pues hoy ya es historia. Oscarito, adelante por favor. Bueno, tenemos una pregunta de Valentina en La Paz. Doctor, ¿candidatearía para ser otra vez presidente? Personalmente lo admiro y lo sigo, dice Valentina. Sí, candidatearía a la presidencia. Esa es la pregunta, Oscarito. Sí, candidatearía para ser nuevamente presidente. Gracias, Oscarito. No, la respuesta es que no, y por una razón que es muy importante. El ejercicio de la política, y sobre todo una candidatura a la presidencia y eventualmente ejercerla, por lo que yo he vivido, es un emprendimiento colectivo. No es una decisión personal, y si así fuera, debería tener un equipo, un partido, idealmente, puede ser parte de un proyecto político que lo soporte, que contribuya, que expanda las ideas de un líder. Yo no hice política en el pasado, ni la estoy haciendo ahora, y no creo que ya a estas alturas esté en vísperas de ser candidato, ni mucho menos. ¿No se animaría a un proyecto político, doctor? No, yo tengo un proyecto más bien de contribuir como ciudadano a que gente más joven o que tenga más alternativas se anime a hacer política más en serio y creo que todos podríamos apoyarnos. Doctor, hay un tema que no podemos perder de vista, porque la 9ª marcha está en camino al centro paceño. Esta consulta que plantea el gobierno, ¿es previa o posterior? Le pregunto a usted, que es un jurista tan renombrado y tan conocido. Es muy interesante
mirar ahora la llegada de la marcha, la realización de la contramarcha, a la luz del fallo que recientemente ha emitido el Tribunal Constitucional y que lo estuve mirando muy rápidamente antes de venir. Y creo que hay que significar 3 puntos fundamentales. El primero es que el Tribunal Constitucional más bien ha significado la importancia de que el nuevo orden jurídico de la nación tiene que ver con el pluralismo jurídico, esto es, las formas reconocidas por la Constitución para que se pueda realizar la justicia, una formal y otra que es también propia de las comunidades indígenas, originarias y campesinas. Entonces, esta idea del pluralismo no es tan sencilla a aplicar y creo que el tribunal hace un primer intento de significar cuán importante es que se recuperen los derechos de las comunidades indígenas. Y en esa línea concluye, no voy a hacer un relato de la sentencia, indicando de que esas demandas por la inconstitucionalidad o la no legalidad de estas leyes que están en entredicho no han sido probadas, pero más bien sugiere que se condicione, esa es la palabra que utiliza, a que el gobierno, las comunidades indígenas y la propia Asamblea Plurinacional contribuyan a que lleguen en consenso a forjar las reglas para la consulta. Esto en lo legal. Yo tengo la impresión de que estos razonamientos, estas reflexiones debían haberse celebrado mucho antes, para evitar estos sacrificios humanos tan importantes, tan penosos también, de tener a ciudadanos circulando, caminando por días, meses, en condiciones tan difíciles. Y nos debería llamar a la reflexión para saber si en el futuro estos temas y otros deberían llevarnos a marchar o a protestar o a levantar motines, como ha sucedido la semana pasada o estos días, en lugar de tener espacios de reflexión y de tolerancia plural, como manda la Constitución, en lugar de llegar a estas tensiones. Yo tengo la impresión de que lo del TIPNIS deberá resolverse en un ámbito de diálogo y de enorme tolerancia y pluralidad. Yo creo que las señales que se están dando por la ciudadanía son esas. El gobierno tiene que encontrar una vía de tolerancia, de aproximación más seria al tema del TIPNIS y sobre todo en resguardo de tanta gente que está haciendo tanto sacrificio. Doctor, ¿cómo ve usted la situación de los derechos humanos en Bolivia? Estábamos hablando de los motines. Nunca se ha visto algo así en el país. Es verdad, se han amotinado antes los policías, pero no con esta magnitud. La marcha del TIPNIS, donde mencionábamos hay niños descalzos, mujeres embarazadas, en fin, pasando por condiciones muy complicadas. Los médicos que pasó hace un tiempo, si bien todo se va resolviendo, es verdad, menos mal, pero manifiestan su disconformidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay una enorme brecha entre el reconocimiento de derechos, aquellos que están en la nueva Constitución tan expandidos, los mecanismos de su defensa y la realidad. Yo creo que tenemos que trabajar mucho y sobre todo tiene que trabajarse de manera institucional en que tantos derechos tan bien reconocidos sean efectivamente cumplidos. Yo creo que hay un déficit extraordinario de reconocimiento a aquello que la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen y mandan. De otra manera no se podría entender que tengamos tanta dificultad. Y para cerrar o cubrir esos déficits, yo creo que debemos trabajar en varios frentes. Uno tiene que ver con fortalecer las instituciones y a no improvisar, no tener autoridades interinas y en lo posible exigir un cumplimiento, un desempeño mucho más serio y mucho más independiente en algunos casos que las coyunturas. Otro tiene que ver con lo que debe hacer la ciudadanía misma, una cultura de mayor legalidad, de mayor cumplimiento de la norma y que tiene que ser correspondida por el gobierno. Creo que tenemos que trabajar en varios frentes y por ahora solamente decir que lo que sucede a diario es lo que yo vivía también durante los 7 meses de presidente, ¿no? La agenda del presidente es algo que yo compadezco.
Así Y es. compadezco al presidente Morales porque seguramente él tiene tantos o más conflictos que los que yo tenía. Es una de las rutinas que poca gente sabe, es que un presidente en la mañana, tan pronto amanece, lo primero que recibe es un parte de conflictos. Y tiene que dedicar gran parte de su tiempo, de su esmero, a ver cómo los solventa, cómo los soluciona, cómo pacifica. Y eso no contribuye a tener una presidencia o un gobierno dedicado a salvar problemas de fondo estructurales. De manera que hay que encontrar también la forma en la que los problemas no sean la agenda de cada día. Importante lo que usted dice. Oscarito, hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta en La Paz. Marco pregunta al doctor, ¿las reglas legales están lo suficientemente claras en nuestra realidad para generar derechos y obligaciones tanto en la ciudadanía como en el Estado? Yo decía hace un momento que tenemos una brecha entre lo que está escrito y la realidad. Yo creo que como nunca antes, sobre todo con la nueva Constitución, el ciudadano tiene muchos derechos de orden individual, colectivo, incluso hemos expandido los alcances de los derechos fundamentales a temas nunca antes vistos. La dificultad está en saber cómo los realizamos. Yo creo que tienen textos muy claros. Respondiéndole a la pregunta, los textos son casi perfectos. El problema es la práctica, cómo el ciudadano puede acceder a realizar, a cumplir sus derechos y tener en correspondencia un gobierno que le permita realizarlos y en su caso, cuando hay controversia, un poder judicial o un sistema judicial independiente asigne o contribuya a que esos derechos se cumplan. Ahí están los déficits. Tenemos dificultades en que tantos derechos ofrecidos no se ejecutan o sistemas de justicia todavía bastante limitados en su capacidad de hacer cumplir las leyes e incluso el sistema interamericano de derechos humanos, que es la instancia internacional, un sistema casi inoperante a nivel nacional, porque francamente no veo que en materia de las quejas que hay desde Bolivia al sistema interamericano se hayan atendido. Entonces, tiene que ver con un propósito, tanto de los ciudadanos como de los gobernantes, de realizar esos derechos. No es solamente una de las partes. Doctor, ¿usted considera que hubo un intento de golpe de Estado en estas últimas horas, como lo decía el presidente Morales, con el tema de la policía, el mismo Titnis? No creo. Estoy más bien preocupado de que la política se siga desfigurando cuando aparece como algo dañino o erosionando un orden constituido. En rigor, los golpes de Estado se acabaron hace 30 años, cuando Bolivia apostó por ser un país absolutamente democrático, con elecciones periódicas, plurales, en las que el pueblo emite su voto, y creo que en esta oportunidad, por lo menos no he visto que haya una indicación de alterar esa práctica democrática que nos permite elegir y sostener a nuestros gobernantes. Lo que ha habido es una tensión muy preocupante porque se ha alterado la norma, se ha alterado la ley, lo cual no dice bien de la forma de resolver conflictos, tampoco por la propia policía, y tampoco dice bien de un gobierno que arrastra posiblemente desde mucho tiempo atrás, y todos deben tener mucha responsabilidad en ello.